Hola y bienvenidas y bienvenidos a una nueva exploración. Hoy vamos a meternos en un tema crucial, la educación inclusiva, específicamente para estudiantes con trastorno del espectro autista, TEA. Todos sabemos que es un derecho fundamental, pero llevarlo a la práctica, al día a día de las escuelas, eso presenta muchísimos desafíos. Exacto. Y es complejo. Para guiarnos en esto, tenemos una fuente súper interesante y reciente, una tesis de maestría de la Universidad Sergio Arboleda del 2025. Lo valioso es que no se quede en lo general, sino que analiza un caso concreto, el gimnasio William McKinley. Así es. Y mira todo, ¿no? Las leyes, las teorías pedagógicas, lo que realmente pasa ahí, para ver cómo se podría armar una política de inclusión que funcione de verdad. Justamente, el objetivo del estudio, y lo que queremos desgranar hoy, es eso, entender qué pasos prácticos, qué necesita una escuela como esta para crear un ambiente donde todos los chicos, incluyendo los que tienen TEA, puedan desarrollarse plenamente. O sea, mirar el marco legal, sí, pero también las ideas pedagógicas que hay detrás, las prácticas de ahora mismo en el colegio y algo clave, escuchar a la gente de adentro. Fundamental. Las voces de los docentes, los directivos, las familias. Sin eso, la inclusión queda en el papel. Perfecto. Pues vamos a eso, a desmenuzar qué encontró esta investigación y qué podemos aprender sobre los retos, pero también sobre los avances que sí son posibles en la inclusión educativa, la de verdad. La tesis arranca con una idea fuerte. La inclusión es como el cimiento de una sociedad más justa, ¿no? Totalmente. Es la base. Muchos estudiantes con TEA todavía enfrentan un montón de barreras en la escuela. ¿Cuál es ese panorama general que dibuja el estudio antes de meterse de lleno en el colegio? Bueno, el estudio hace un recorrido interesante. Muestra cómo hemos pasado, o estamos intentando pasar, de la vieja idea de integración, que era como meter a la fuerza una pieza en un rompecabezas ya armado, a un enfoque de inclusión. ¿Qué es diferente? Muy diferente. La inclusión valora la diversidad como algo bueno para todos. Menciona claro los marcos internacionales como la Convención de la ONU sobre Discapacidad del 2006 y ya en Colombia, pues destaca la Ley 1618 de 2013 y sobre todo el Decreto 1421 de 2017. El famoso 1421. Ese mismo. Es clave porque es el que intenta, aterrizar la atención inclusiva. Exige los PIAR, los planes individuales de ajustes razonables. Ahí está. Pero justo ahí parece que está el nudo, ¿no? Lo que dice la tesis. Una cosa es la ley, el decreto, tener el formato PIAR. Y otra muy distinta es que eso cambia algo en el aula, en el día a día. Exactamente. Esa es la tensión principal que recorre toda la investigación. Hay una brecha enorme entre la norma escrita y la práctica. ¿Y cuáles son las barreras más grandes que identifica? Una que sale una y otra vez. La falta de formación docente. Formación continua, específica. Muchos maestros dicen, queremos ayudar, pero no sabemos cómo, o no tenemos las herramientas. ¿Se sienten un poco solos en eso? Totalmente. Y a eso se suma que muchas veces no hay protocolos claros en el colegio. Entonces la inclusión depende mucho de la buena voluntad de un profe, de la iniciativa individual, y no de un plan coordinado. Claro. La tesis hasta cita un estudio previo en Bogotá que decía que solo como el 35% de los docentes tenía capacitación específica en TEA. Imagínate. Es bajo. Y mencionaste que el estudio mira afuera, compara con otros países. ¿Qué se puede aprender de esas experiencias internacionales? ¿Hay algún modelo estrella? Más que un modelo estrella, lo útil es ver diferentes enfoques. Por ejemplo, Finlandia. Mucho énfasis en la equidad y en equipos que apoyan dentro de la escuela. Un trabajo muy integral. Ajá. O España, que está impulsando mucho el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, y el trabajo cooperativo. Italia tiene la figura del docente de sostenido, un maestro de apoyo en el aula. Interesante eso. Sí, hay distintas vías. Pero ojo, la investigación también dice que el desafío es universal. Implementar esto bien, de forma equitativa, cuesta en todos lados. Faltan recursos, falta formación sostenida. Entendido. Dejemos un momento las leyes y los sistemas. ¿En qué ideas teóricas se apoya esta investigación para hablar de inclusión y TEA? Bueno, primero define qué es TEA, siguiendo el DSM-5. Dificultades en comunicación social, patrones repetitivos, lo conocido. Y da el dato de la OMS.
1 de cada 100 niños, que siempre impacta. Sí. Pero lo que la tesis realmente resalta como transformador es el paradigma de la neurodiversidad. Un concepto clave hoy en día. Totalmente. Impulsado por gente como Judy Singer. La idea es un cambio de mirada radical. Dejar de ver el autismo como un trastorno o un déficit que hay que arreglar. ¿Y verlo como entonces? Como una diferencia neurológica natural. Parte de la diversidad humana. Con sus desafíos, sí, pero también con sus fortalezas. No es una enfermedad. Eso cambia todo el enfoque pedagógico, me imagino. Claro, porque si no ves un déficit, sino una diferencia, la pregunta no es cómo lo arreglo, sino cómo creo un ambiente donde esta persona pueda aprender y participar con sus características. Y ahí entra el DUA. Allí entra con fuerza el diseño universal para el aprendizaje. La filosofía del DUA es: diseñemos la clase, los materiales, la evaluación, para que sean flexibles y accesibles para todos desde el principio. No hacer adaptaciones después como un remiendo. Exacto. Es pensar en la diversidad desde el vamos. Múltiples formas de presentar la info. Múltiples formas para que los alumnos muestren lo que saben. Múltiples formas de mantenerlos enganchados. Suena ideal. Es un norte. La tesis también menciona a Vygotsky, la importancia de lo social en el aprendizaje. A Freire, la educación como transformación. Y conecta con neurociencia. La emoción es clave para aprender. El cerebro es plástico. La tesis también se mete con modelos más específicos para trabajar con chicos con TEA. ¿Cuáles destaca como más relevantes? Analiza varios. Quizá los más prácticos para el aula que menciona son, por ejemplo, TEACH. ¿En qué consiste? Mucho énfasis en estructura, en organizar el ambiente, las tareas, usar apoyos visuales, agendas, pictogramas. Esto da predictibilidad, baja la ansiedad y ayuda a la autonomía. Es muy útil. Ajá. ¿Alguno más? También habla de ABA, Análisis Conductual Aplicado, que usa principios de aprendizaje para enseñar habilidades concretas. A veces genera debate, pero es útil para objetivos medibles. Y no podemos olvidar sistemas como PECS. Para la comunicación, ¿verdad? Exacto. El sistema de comunicación por intercambio de imágenes. Fundamental para chicos con muchas dificultades en el habla. Les da una voz, una forma de iniciar, de pedir. La idea no es casarse con un solo modelo, sino tener una caja de herramientas. Volvamos a Colombia. Mencionamos el decreto 1421, los PIAR. ¿Cómo ve el estudio la aplicación de todas estas leyes acá? Pues revisa todo el andamiaje. La Ley General de Educación, la 115, la Ley 361 sobre discapacidad, el Código de Infancia, la 1618. Y como decíamos, el 1421 es el eje ahora, con los PIAR y el DUA. Y hay una ley más nueva todavía, ¿no? Sí, la Ley 2216 de 2022. Esa es interesante porque ya habla explícitamente de entornos educativos neurodiversos y pide cosas concretas para TEA. Formación docente, flexibilidad, detección temprana, articulación familia-escuela-salud. Va más al grano, digamos. Sí, intenta ser más específica. Y la tesis también mira qué han dicho las Cortes. La jurisprudencia. Exacto. Cita sentencias de la Corte Constitucional que han sido súper importantes para reforzar que la inclusión es un derecho fundamental, no un favor. Insisten en la obligación de hacer ajustes razonables y de eliminar barreras, no solo las físicas. Entonces, si resumimos la parte normativa, Colombia está bien en leyes, pero falla en... En la implementación. Esa es la conclusión recurrente. Tenemos un marco legal robusto, protector en el papel, pero llevarlo a la práctica, ahí está el desafío. Falta coherencia, faltan recursos, falta articulación entre sectores, educación, salud, falta seguimiento real. Hay que cerrar esa brecha enorme entre el documento y la vida del estudiante. Bueno, llegamos al corazón de la investigación. El gimnasio William McKinley. ¿Qué encontró la tesis al mirar con lupa a este colegio? Se metieron a fondo. Revisaron el PEI, el manual de convivencia, el sistema de evaluación, los formatos PIAR y PIA que usan. Un dato, el colegio tiene una certificación ISO de calidad educativa que incluye principios de inclusión, o sea, hay una intención declarada. ¿Y en la práctica? ¿Qué vieron al contrastar los papeles con la realidad? Ahí surgen las tensiones. Se reconoce que usan los PIAR, que hay profes comprometidos, que hay una voluntad de incluir. Pero... Siempre hay un pero. sí, la aplicación se ve como fragmentada.
No hay un protocolo de inclusión institucional claro, sistemático, que todos conozcan y sigan. Los ajustes que hacen son valiosos, pero no siempre parten de una evaluación funcional profunda y actualizada de cada chico. ¿Y la infraestructura, los espacios? Tienen cosas buenas, pero falta una mirada sistemática para mejorar la accesibilidad general y, algo muy importante para TEA, crear espacios sensorialmente amigables, de calma o regulación. El DUA se nombra, pero no parece ser la norma en todas las clases. Y la conexión con las familias y los apoyos externos. Ahí se detecta una debilidad clara. La comunicación y coordinación con las familias podría ser mucho más fluida y colaborativa. Y también con los terapeutas o médicos externos que atienden a los chicos. Falta esa red de apoyo coordinada. La tesis le dio voz a la gente del colegio. ¿Qué dijeron los profes, los directivos, las familias? Esas voces son oro. Totalmente. Y pintan un cuadro muy completo. Los docentes y directivos dicen, sí, creemos en esto, valoramos la diversidad. Pero al mismo tiempo piden a gritos más formación específica en TEA, herramientas prácticas, piden protocolos claros que les den seguridad y más tiempo para colaborar entre ellos. Es lógico. Los profesionales de apoyo, psicólogos, orientadores, ven la necesidad de armar un equipo de inclusión formal dentro del colegio, con roles claros, con rutas de acción definidas. ¿Y las familias? ¿Qué piden ellas? Las familias agradecen el apoyo que reciben, por ejemplo, de psicoorientación o de algunos docentes, pero piden que la formación llegue a todo el personal, sobre todo para manejar momentos de crisis. Quieren una comunicación más constante y de doble vía. Que las estrategias se basen más en los intereses y fortalezas de sus hijos, no solo en lo que les falta. Muy importante eso. Y señalan barreras externas muy reales. Lo difícil y caro que es conseguir terapias por fuera, eso es una barrera socioeconómica brutal, y el estigma que todavía existe en la sociedad. Entiendo que usaron una gráfica para resumir todo esto, ¿no? Como un diagnóstico visual. Correcto. Una gráfica que evalúa diferentes criterios: política institucional, formación, colaboración con familias, equipo de apoyo, adaptaciones, uso de PR. Es como una foto que te dice, aquí vamos bien, pero aquí y aquí hay que meterle más. Y la investigación no se queda solo en el colegio, también mira factores sociales más amplios. Absolutamente. Porque la inclusión no pasa en una burbuja. Los determinantes sociales son clave. Si una familia tiene bajos recursos, ¿cómo accede a un diagnóstico temprano o a terapias? El estigma cultural, ¿cómo afecta la colaboración familia-escuela? La falta de conexión entre educación y salud. Todo eso influye enormemente. Y ante todo este panorama, la innovación puede ser una respuesta. La tesis la plantea como una herramienta importante, ¿sí? Vuelve a mencionar Teach por su utilidad práctica. Habla del potencial de las TICs, de las tecnologías. Aplicaciones, software. Exacto. Apps de comunicación aumentativa como Proloco2Go, por ejemplo. Pero con una advertencia. La brecha digital es real. No todos tienen acceso. Y lo más importante, innovación no es solo comprar aparatos. Claro, requiere un cambio detrás. Requiere formación docente, cambio cultural, adaptar cómo enseñamos. Si no, la tecnología es solo un adorno caro. Ya llegando al final de la investigación, ¿a qué conclusiones principales llega la tesis? Bueno, confirma sólidamente esa brecha entre las buenas intenciones de las leyes y la realidad en la práctica institucional. La conclusión central es la urgencia de que el colegio construya su propia política de inclusión, una política integral, coherente, sostenible, que de verdad conecte la teoría, la norma y la realidad de su gente. ¿Y las prioridades para lograrlo? 3 cosas saltan como urgentes. 1. Fortalecer sí o sí la formación docente continua y práctica. 2. Mejorar radicalmente la colaboración real con las familias. Y 3. Crear y darle poder a un equipo de inclusión formal dentro del colegio. Y con base en eso, ¿qué recomendaciones concretas le hace al gimnasio William McKinley? Muy claras, muy aterrizadas. 1. Diseñar e implementar esa política institucional de inclusión. Que sea clara, que todos la conozcan, que se construya juntos. 2. Un programa permanente de capacitación docente. Enfoque en modelos prácticos, TH, DUA, pero sobre todo en entender y aplicarla en neurodiversidad. 3. Estrategias activas para trabajar con las familias, no solo para informarles. Talleres, co-creación del PR, seguimiento conjunto. 4. Crear formalmente el equipo interdisciplinario de inclusión, con gente asignada, con tiempo para trabajar, con funciones claras.
5. Evaluar y adaptar los espacios físicos y tecnológicos. Pensar en accesibilidad, en regulación sensorial, en tener diversas herramientas disponibles. DUA. 6. Y por último, que los PR y PIA se usen de verdad. Que partan de unas evaluaciones, que se sigan, que se ajusten cada trimestre hablando con la familia y el estudiante. Y sé que la investigación no se quedó solo en el papel, sino que creó algo práctico para el colegio. Sí, eso es genial. Como producto final, desarrollaron un repositorio institucional digital. Usaron Google Sites, algo accesible. ¿Y qué hay ahí? Documentos clave, guías de estrategias, herramientas prácticas, enlaces. Todo organizado para que docentes y familias puedan consultarlo fácil. Es un súper ejemplo de cómo la investigación puede dar un apoyo directo y útil. Sin duda, un aporte muy valioso. La verdad es que este análisis tan detallado del gimnasio William McKinley nos muestra la complejidad real de la inclusión educativa para estudiantes con TEA. Vemos las leyes, las teorías, pero el desafío está en el día a día, en la cultura escolar, en lograr que todos remen para el mismo lado. Queda clarísimo. No basta con cumplir un requisito o llenar un papel. La inclusión de verdad, la que cambia vidas, necesita un compromiso profundo de la institución con la equidad. Necesita invertir en formar y cuidar a sus docentes. Necesita ser flexible y adaptarse. Y sobre todo, necesita cultivar una cultura que vea la diversidad, la neurodiversidad, no como un problema, sino como una riqueza. El repositorio es un excelente paso práctico en esa línea. Y para quienes nos escuchan, quizás la reflexión final es esa. Más allá de las políticas, de los protocolos que son necesarios, ¿cómo podemos nosotros, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, fomentar un sentido de pertenencia real para los estudiantes neurodivergentes? Exacto. ¿Cómo pasamos de solo aceptarlos a genuinamente valorar y celebrar lo único que aportan? Una pregunta para seguir pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Ha sido muy revelador. Gracias a ti por la conversación. Hasta la próxima.